noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Lo están viendo en sus pantallas. El juez Pablo Llarena ha emitido esta providencia en la que insta al ministro de Hacienda que aclare lo antes posible sus palabras del lunes pasado, en las que aseguró que no se había destinado dinero público en la organización del referéndum. Las conclusiones de esta polémica son muy graves. En primer lugar, porque lo asegurado por Cristóbal Montoro va en contra de lo que sostienen las investigaciones de la Guardia Civil y de la Policía. En segundo lugar, porque una de las tesis de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, representantes de la legalidad del mismo, es precisamente que hubo malversación de dinero público. La tercera reflexión es que alguien miente, o Montoro o las investigaciones judiciales. Y si alguien miente, habrá que saber quién es, con las consecuencias que ello implicará. La penúltima duda es preguntarse quién pagó o cómo se pagó el referéndum ilegal en el caso de que Montoro tenga razón y no se destinase dinero público para sufragarlo. Y en quinto y último lugar, las palabras de Montoro van a servir para que los procesados, y en especial Puigdemont, puedan alegar ante los tribunales que les juzguen que no hubo delito de malversación, ya que el mandamás de las cuentas públicas del Reino de España ha dicho que no la hubo. Así que las declaraciones de Montoro, desgraciadamente, van a salir muy caras a la democracia. Más noticias en nuestro sumario. Reunión en la Moncloa de Mariano Rajoy y Susana Díaz para abordar la financiación autonómica. Y no solo el modelo de financiación ha sobrevolado este encuentro. La presidenta de Andalucía también ha aprovechado para pedir a Rajoy explicaciones sobre el nuevo castigo a la comunidad en los presupuestos generales del Estado. El presidente del Gobierno se ha comprometido a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera de manera inminente, tal y como ha apuntado la dirigente andaluza a su salida del encuentro. Y tengo que decir que satisfactoriamente en el primer elemento, el modelo de financiación, el presidente del Gobierno se ha comprometido conmigo a convocar de manera inmediata el Consejo de Política Fiscal y Financiera. 7 meses después de su aprobación, el Congreso de los Diputados constituye hoy la Comisión de Investigación sobre el accidente de Alvia en Santiago de Compostela en 2013. Presidida por el PDeCAT, se van a centrar en las medidas de seguridad habituales en las líneas de alta velocidad. Unas normas que no se cumplían en el tramo donde sucedió el siniestro en el que fallecieron 80 personas. También se inicia hoy la Comisión Permanente de Seguimiento del Pacto contra la Violencia Machista, la del accidente aéreo de Spanair de 2008 y la Comisión No Permanente para el Estudio del modelo policial del siglo XXI. Y sorpresa en el Ayuntamiento de Madrid. Según una información publicada por El País, la alcaldesa Manuela Carmena puede ser la próxima candidata del Partido Socialista en las elecciones al consistorio. De confirmarse, Carmena abandonaría las filas de Ahora Podemos para pasarse al Partido Socialista. Se produjeron unas reuniones en este diciembre de 2018 en las que la alcaldesa de Madrid se reunía con dirigentes socialistas, donde se lo propusieron. Unas negociaciones que no han salido adelante por unas peticiones de Manuela Carmena. Muere la pasajera de un avión tras reventar el motor en pleno vuelo y ser succionada por la ventanilla. Con procedencia de Nueva York, se dirigía a Dallas cuando se escuchó una explosión en el lado izquierdo. Una pieza voló y chocó contra la ventanilla en donde se encontraba la mujer. Sus brazos y parte de su cuerpo fueron aspirados por la ventana rota y los demás pasajeros lograron reintroducirla y retenerla durante 12 minutos hasta que el avión aterrizó de emergencia en Filadelfia. La mujer falleció en el hospital. En Página Nacional continuamos hablando de Cristina Cifuentes. Hoy hemos conocido que el mismo día en el que el diario.es publicó toda la información referente al polémico máster, la funcionaria que firma las actas denunció el robo de su ordenador portátil. Según OK Diario, la secretaria de la Universidad Rey Juan Carlos, María Pilar Charro, comunicó a las 8 horas de ese mismo 21 de marzo la desaparición de su portátil de su despacho. Bastante sospechoso porque precisamente este cargo interno de la universidad es el encargado de la redacción y custodia de las actas de los órganos colegiados de la universidad. El Partido Popular se divide ante el caso de la presidenta regional. Rafael Hernando, el portavoz de la formación, denunciaba a través de su perfil de Twitter que Cristina Cifuentes es una pena de telediario. Decía que los mismos que acosaron y lincharon a Rita hasta el final de sus días, y algunos incluso después, son los que ahora linchan a Cristina. El procedimiento, dice, es el mismo y el acoso similar. Basta ya, así no se habla de los escándalos de los ERES o de la financiación ilegal de algunas palabras, que contrastan, no obstante, con lo que decía ante los medios de comunicación.
se lo han dado de aquella manera. Muy bien, se lo han dado de aquella manera, de acuerdo. Que a la gente que falsifica un currículum, que a mí me parece deplorable y lamentable, todo esto de la titulitis me ha parecido siempre deplorable, ¿verdad? Que esa gente, pues, que pide que sean ejecutadas esas personas, pues que se aplique el cuento. Esto es yo lo único que digo. Otros miembros del partido han asegurado que Cifuentes ya ha dado todas las explicaciones que debía. Incluso hay quienes aseguran que es totalmente anecdótico, que no perjudica en absoluto a su carrera política. La presidenta Cifuentes ha dado explicaciones, ayer voluntariamente renunció a su máster y hay un procedimiento judicial en marcha y creo que debemos de esperar a la resolución judicial. No se desacredita con una circunstancia, por mucho que esa circunstancia, como estamos conociendo, tenga algunas zonas de sombra, como en los términos en que se realizó ese máster, pero yo creo que eso es un tema, de verdad lo creo, que es absolutamente anecdótico. A esas palabras de Catalá se ha referido Albert Rivera. El líder de Ciudadanos le ha pedido que actúe como ministro y no como militante del PP y le remarca que debería respetar que la Fiscalía está investigando delitos muy graves. Por otro lado, Irene Montero ha criticado que Ciudadanos solo cambie a un peón del Partido Popular por otro para seguir sosteniéndoles. Como pasa en Murcia, que Cifuentes lleva 30 años en el PP. Cifuentes lo sabe todo. Ha estado en la fundación del PP, en el canal de Isabel II. Puede estar implicado o no en el caso Lezo. ¿No será que Cifuentes le ha dicho a Rajoy, sé muchas cosas y no me muevas la silla? Bueno, pues eso está encima de la mesa. Y lo que es impresionante es que Ciudadanos siga sosteniendo al gobierno del Partido Popular y lo máximo que quiere hacer con todo su enfado sea cambiar a un peón del Partido Popular por otro peón del Partido Popular. Y seguimos descubriendo más casos de políticos que falsean su currículum. Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, asegura ser periodista cuando en realidad ni siquiera ha cursado la carrera universitaria ni tampoco otra titulación superior. Así se muestra en el portal de transparencia de la Generalitat. Puig asegura haber trabajado en el periódico Mediterráneo de Castellón, Agencia EFE, Radio Popular, ahora COPE y en Antena 3 Radio. Fuentes del gobierno regional valenciana consultadas por el medio Más Portal han reconocido que Puig carece de título universitario, pero sí han matizado que comenzó a cursar periodismo, pero no lo terminó, ya que comenzó a trabajar muy pronto en diferentes medios de comunicación. Esto es lo que ocurre en España, pero fuera de nuestras fronteras hay casos de políticos que sí han dimitido por falsear su biografía laboral. Fátima García Manzano, muy buenas noches. Cuéntanos cuáles son esos casos. Buenas noches, Alba. Pues ayer Cristina Cifuentes sí renunciaba a su máster, pero no lo hacía a su cargo como presidenta de la comunidad. Y eso que la sombra de una posible moción de censura le acecha. ¿Estas reticencias a dimitir se producen también en otros países o se trata de una de las características básicas de la política española? Pues por desgracia parece que sí, y vamos a ver algunos ejemplos. El primero de ellos, uno de los casos más mediáticos. Richard Nixon renunció a su cargo como presidente de Estados Unidos en 1974. ¿Por qué? Pues por el conocido caso Watergate, en el que se descubrió que había espiado los planes electorales de sus rivales y que también había obstruido la investigación. Más casos de presidentes y este más cercano al caso máster de Cifuentes. El presidente de Hungría dimitió en 2012 después de que se demostrara que había plagiado parte de su tesis doctoral. No fue el único. El ministro de Defensa alemán también tuvo que decir adiós en 2011 por exactamente lo mismo. ¿Qué ocurrió con el presidente de Baviera? Bueno, pues que tuvo que dimitir en 1993 después de salir a la luz que un empresario con intereses económicos le había pagado unas vacaciones en Brasil y en Kenia. Por su parte, el ministro de Energía de Reino Unido pidió a otra persona que aceptase en su lugar la pérdida de puntos en el carnet de conducir. Dimitió en 2012. La diputada noruega Sara Kahn también abandonó su cargo. ¿Y por qué? Pues porque había gastado 48.000 coronas del presupuesto del Parlamento en llamadas a videntes. Aquí lo noticiable es que fue el propio Parlamento el que divulgó el hecho. En Suecia, la ministra de Educación Secundaria dimitió por dar positivo con la cantidad mínima en un control de alcoholemia. ¿Y se imaginan a un ministro robando en un museo? Pues ocurrió. Y en Grecia, en el año 2012, el ministro de Cultura fue pillado en el Museo Arqueológico de Olimpia. Y vamos a ver el último, porque los hay incluso que han dimitido por un despiste. Y es que en Canadá, el ministro de Defensa dijo adiós tras olvidar en un sitio inadecuado unos documentos secretos de la OTAN, que encima fueron devueltos sin violar la confidencialidad, Alba.
Muchísimas gracias, Fátima, y presten muchísima atención porque el Partido Socialista de Madrid ha propuesto a Manuela Carmena presentarse como su próxima candidata en las elecciones municipales de 2019. Así lo cuenta en exclusiva el diario El País, que ha conocido cómo en diciembre de 2017 diferentes líderes socialistas se reunían con la alcaldesa de Madrid en su propio despacho. Carmena, que actualmente encabeza la lista de Ahora Madrid, respondió en ese momento que la idea le gustaba, sin embargo, no prosperó por las peticiones y exigencias de la misma, como por ejemplo que en esas listas se incluyesen a compañeros cercanos del partido, como Rita Maestre o José Manuel Calvo. Y a propósito de Manuela Carmena, hoy hemos conocido cómo inyectó dinero a este diario, al País, para producir un documental sobre el orgullo gay. Javier Torres. ¿Qué tal, Alba? Buenas noches. Efectivamente, Manuela Carmena, que llegó al Ayuntamiento de Madrid con un discurso basado en la emergencia social. Hemos descubierto que también en los presupuestos del Ayuntamiento se destina dinero a otras cosas que nada tiene que ver con esa emergencia social que denunciaba Podemos. El Ayuntamiento de Madrid, decimos, destinó 50.000 euros a Prisa Vídeos para encargarle un documental, un reportaje sobre el orgullo gay del año 2017, y también uno de los objetivos de este reportaje era que Madrid, la capital de España, pues se consolide como un destino turístico LGTB. Vamos a ver todo lo que ha dado de sí esta subvención. El gobierno de Manuela Carmena ha pagado 50.000 euros a Prisa Vídeo a cambio de un documental sobre el Día del Orgullo Gay de 2017. El acuerdo fue suscrito en mayo del año pasado y dio como resultado una producción que lleva por título El mejor día de mi vida. El contrato fue canalizado a través de Madrid Destino, la empresa municipal encargada de la gestión turística y cultural de Madrid. Según declara la memoria justificativa del consistorio, el objetivo del gobierno de Manuela Carmena era recoger el espíritu y los valores del Día del Orgullo Gay, así como su influencia y repercusión para la ciudad. Según el contrato de patrocinio, fue Prisa quien presentó la propuesta a Madrid Destino, que finalmente accedió a financiar el proyecto. La productora audiovisual del diario El País se comprometió a explicar la capacidad del World Pride para captar visitantes y también acordó el objetivo de posicionar a la ciudad como destino de turismo LGTB. El preestreno de la cinta tuvo lugar el 13 de marzo, al que asistió la alcaldesa Manuela Carmena. El mejor día de mi vida narra la historia de distintas personas vinculadas al colectivo LGTB, como una pareja de homosexuales rusos que se hace pasar por primos para vivir en libertad, o también historias nacionales como la actriz transexual de Almería que completó ya todas las etapas de su reasignación de sexo. Y abrimos la crónica catalana. Jordi Turull, Dolors Bassa y Carme Forcadell cierran las declaraciones de esta semana ante el Tribunal Supremo. El magistrado Pablo Llarena concluye de esta forma con los tres exdirigentes la ronda de citaciones de los 9 procesados que se encuentran encarcelados de forma preventiva por supuestos delitos de rebelión y malversación, tras haber llamado el lunes a Jordi Sánchez, Oriol Junqueras y a Jordi Cuixart, y ayer a Joaquín Font, Raúl Romeva y Josep Rull. Tras ellos, Llarena citará al Supremo para declarar el 7 y 8 de mayo. Jordi Turull ha sido el primero en declarar y ha achacado a Llarena haberle convertido en un preso político. Dolors Bassa, en una comparecencia muy breve, ha criticado a la justicia española y que la violencia del 1 de octubre se produjo por parte de la Guardia Civil. Y Carme Forcadell, la última en declarar, ha defendido que siguió en todo momento el reglamento del Parlamento y que no animó jamás a la violencia. Como vemos, esto constituye un cambio en el discurso de los separatistas y además con un tono muchísimo más bajo. María Matos, muy buenas noches. ¿Qué han dicho exactamente los procesados? Buenas noches, Alba. Pues todos los encarcelados han ido a declarar a lo largo de toda esta semana y hay algo que llama la atención en todas sus declaraciones, y es que todas tienen algo en común. Coinciden en que ha habido una vulneración de la libertad de expresión, de su libertad ideológica y también de sus derechos políticos. Evidentemente, ¿esto qué revela? Pues que se han preparado ese discurso, que todos lo han puesto en común previamente. Pero vamos a ver qué han dicho exactamente cada uno de los encarcelados. Oriol Junqueras, por ejemplo, hace hincapié en que es una persona muy pacífica, que es muy cívica y que nunca ha apoyado la violencia. Enfrente del juez ha tenido un discurso suave y ha recalcado también que nunca ha destinado dinero público al proceso independentista, concretamente a la realización de ese 1 de octubre, es decir, intenta desvincularse de ese delito de
malversación. Vamos con el siguiente. Jordi Sánchez coincide con Junqueras en su discurso pacifista, pero sin embargo ha sido uno de los más duros, por decirlo así, en su discurso contra el juez. Ha ido muy directo, ha hecho chulerías, de hecho, y se le ha encargado, se ha llegado a encarar, diciéndole que si creía que por estar en la cárcel se le iban a quitar sus ideas independentistas, que estaba muy equivocado. Le ha incluso dicho y le ha acusado de parcialidad. Las declaraciones de Joaquín Forn se concretaron básicamente en desvincularse de sus cuestiones operativas, diciendo que no se metía en decisiones de los Mossos d'Esquadra. Ha sacado a la luz también una nueva estrategia que se basa en una doble actuación. Dice que era capaz de distinguir entre su posición política y entre sus funciones como conseller de Interior. Y por último, dice que se enfrentó al juez, pero que sí que le pidió que revisase esa situación de prisión preventiva, ya que se ha apartado de la política y que por lo tanto no habría reiteración de delito. Y llegamos a Josep Rull, uno de los que más se han enfrentado al juez. Se encaró directamente con un discurso muy duro, acusó al magistrado de parcialidad, diciendo que ha actuado al servicio del gobierno, y también hace referencia al tribunal alemán para no extraditar a Puigdemont, y alega que eso confirma que no existe el delito de rebelión. Y atención, porque también se intenta librar de ese delito de malversación, haciendo referencia a las declaraciones de Montoro. Y sin duda, quien más se ha encarado contra el discurso, en un discurso muy duro, ha sido Jordi Turull, que acusa a Llarena de parcialidad, de falta de rigor y también de querer provocar un cruce de poderes. Niega también la utilización de dinero público para ese referéndum del 1 de octubre y dice que la situación de su encarcelamiento se debe a 3 razones: a que no ha renunciado a la política todavía, a que ha habido una mayoría independentista y a que en las elecciones, y a que podría haber sido el presidente de la Generalitat. Y atención a sus palabras textuales, porque dice que el juez le ha convertido, el mismo juez, en preso político. Como decías, María, un discurso perfectamente preparado. Gracias. Y nos vamos hasta las puertas del Alto Tribunal, que se han trasladado diferentes políticos para mostrar su apoyo a los separatistas. Gabriel Rufián, diputado de Esquerra en el Congreso, se ha mostrado escéptico ante el trabajo de la justicia española. Dice el republicano que vivimos en un estado vengativo. Bueno, estamos aquí una vez más frente a las puertas del Tribunal Supremo, de un tribunal que ha demostrado que es político, que está a las órdenes de un Estado, de un gobierno vengativo. Estamos intentando defender a compañeros que lo único que hicieron es permitir que su pueblo votara, intentar respetar el anhelo del 80% de la población de Cataluña que pedía votar sí, pedía votar no. Y para analizar qué está ocurriendo con el Tribunal Supremo y la causa que juzga la cúpula que dio el golpe de Estado, tenemos al abogado de la acusación popular, Javier Ortega, secretario general de Vox. Señor Ortega, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿A qué achaca el cambio de actitud de los imputados por el procés Turull, Rull, Forcadell, Ford? Han pasado de decir que defienden y achacan la Constitución a realizar durísimos ataques contra el juez Llarena y contra el Estado. Bueno, evidentemente a su situación de presos preventivos. En el momento en el que estaba en juego el tomar una medida cautelar de ingreso en prisión o de libertad, pues eran capaces de prometer y jurar, no ya por la Constitución, se harían los más aférrimos patriotas españoles, cuando han tenido que ver la realidad de sus graves delitos mediante unas medidas cautelares de prisión, se les ha visto su verdadera cara, la cara del desprecio hacia el Tribunal Supremo, alegando que es un tribunal político, que no hay un juicio, que nos estamos moviendo dentro de una persecución por ideas políticas. Ya ni siquiera defienden los hechos, intentando que la carga probatoria que pesa sobre ellos pueda ser menor. En definitiva, están en la fase del ataque, del descrédito hacia el Tribunal Supremo, esperando tal vez con ello, cuando en el futuro, si en el futuro fueran condenados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, poder alegar todas estas consideraciones ante un tribunal europeo, diciendo que se han vulnerado sus derechos fundamentales. En definitiva, es una estrategia política, una estrategia que, desde nuestro punto de vista, tiene poco que ver con el procedimiento penal en el que nos encontramos. ¿Cómo reaccionó el juez Llarena cuando escuchó las graves acusaciones de Turull, Rull o Sánchez, por ejemplo, cuando le dijeron que no estaba legitimado para instruir el proceso o que les había convertido en presos políticos? ¿Cuál fue su principal reacción?
¿Cuál fue la reacción del ilustrísimo magistrado instructor? Pues el decirles que si no estaban de acuerdo siempre tienen, por supuesto, la vía del recursos que por supuesto utilizan permanentemente, utilizan a diario. No hay una sola resolución del magistrado que no recurran los 14 abogados al unísono y además con los mismos criterios, es decir, hay una unidad de acción evidente, y esto es lo que el magistrado les traslada. Por supuesto que en su rostro se ve el disgusto de tener que estar escuchando este tipo de consideraciones que son desprecios en definitiva hacia la justicia española y hacia lo que representa la independencia de los tribunales. Hoy el juez Llarena ha emitido una providencia en la que insta a Cristóbal Montoro a aclarar por qué dice que no se destinó dinero público al referéndum, ya que el magistrado tiene pruebas que no apuntan justo a lo contrario. ¿A quién creer entonces? Pues mire, es una resolución que nos ha parecido extraordinaria. Nosotros estábamos denunciando ayer mismo a las puertas del Tribunal Supremo las incalificables, por llamarlo suavemente, declaraciones del ministro Montoro diciendo ante un medio de comunicación que no se había desviado ni un euro de presupuesto ni de fondos públicos a las estructuras de Estado, a la creación del golpe de Estado y, en definitiva, al referéndum ilegal de 1 de octubre, lo cual es una auténtica barbaridad, no solo porque sí que constan acreditados varios cientos de miles de euros en las diligencias que ha llevado a cabo Policía Judicial a instancias de esta acusación popular, tanto en el Juzgado de Instrucción 13 como en el mismo Tribunal Supremo, sino porque esto supone, en definitiva, un balón de oxígeno para los golpistas que inmediatamente sus declaraciones en las indagatorias que se están celebrando estos días, inmediatamente han sacado a relucir esas declaraciones de Montoro. Y no digo nada si nos referimos a estas consideraciones en el punto de vista de la euroorden. Si precisamente los dos delitos por los que se ha solicitado la euroorden, que es la rebelión y la malversación de caudales públicos, ¿qué estará pensando el tribunal alemán en su error de resolución cuando ve el respaldo precisamente nada menos que del ministro Montoro? Nosotros lo que hemos dejado bien claro es que en cuanto se acredite, se levante la pieza secreta del sumario y se puedan dar a conocer y se puedan acreditar que ha habido realmente malversación de caudales públicos, que inmediatamente el ministro Montoro debería presentar su dimisión, porque ha hecho un flaco favor a la justicia y un apoyo, en definitiva, a los golpistas. Y sobre la situación de Puigdemont, ¿cómo cree que acabará, señor Ortega? La extradición por rebelión está en suspenso y las declaraciones de Montoro no ayudan para que le apliquen la euroorden por malversación. ¿Vendrá un corto plazo a España para ser finalmente juzgado? Mire, yo no sé si va a ser en un corto plazo, como desearíamos todos. Lo que sí tenemos claro desde Vox es que no deseamos que venga en un corto plazo, si no va a ser sin restricción de imputabilidad, es decir, si no va a ser para juzgarle por todos los delitos que ha cometido, gravísimos delitos como el de rebelión principalmente y el de malversación. Por tanto, si no va a ser en esas condiciones, preferimos que se renuncie, como algún medio de información ya ha adelantado, que se renuncie a la solicitud de extradición y, por tanto, que se quede en Alemania y que podamos juzgar aquí al resto de la organización delictiva por todos los delitos. Sería inaceptable que por aceptar el Gobierno o aceptar la justicia española la llegada de Puigdemont para solo juzgarlo por algún delito menor, esto nos vinculase al resto de miembros de esa organización delictiva que estarían en la estructura orgánica por debajo de Puigdemont. Por tanto, si no va a venir en su plenitud de imputabilidad, preferimos que se quede en Alemania o que esté en el país que sea. Y si se me pregunta qué pasará finalmente, mire, el final no sé si será en un mes, en un año o en 10 años, pero Puigdemont tiene que tener claro, como el resto de los fugados, que terminarán sentados en un banquillo, serán juzgados y esperemos que pasen largos años en prisión por los graves delitos que han cometido contra la unidad de España, el Estado de Derecho y el ordenamiento constitucional. Gracias por atender a las cámaras de informativo y muy buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches a ustedes. Se lo contábamos al inicio de este informativo. El juez Pablo Llarena ha emplazado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que demuestre que el referéndum del 1 de octubre no se pagó ni con un solo euro público. Y es que, según varios informes de la Guardia Civil, el gobierno catalán habría usado más de 1,5 millones de euros procedentes de fondos públicos en la organización y celebración de la consulta ilegal. La decisión de Llarena llega después de que durante toda esta semana los procesados negasen la malversación de fondos apoyándose en las palabras del titular de Hacienda. Y nos vamos ahora hasta Ginebra, porque el presidente del Parlamento, Roger Torrent, ha solicitado desde la ciudad suiza la complicidad y ayuda de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales para poder
poner solución, dice, al conflicto catalán. Y por cierto, que a pesar de que Torrent afirma haber viajado hasta allí para poder reunirse con diferentes miembros de la ONU y cargos electos y así denunciar lo que él considera la vulneración de los derechos y libertades, lo cierto es que su visita ha pasado totalmente desapercibida. Y como por ejemplo, como van a ver en sus pantallas, el presidente del Parlamento ha comparecido fuera de cualquier edificio oficial y con la atención de escasos medios de comunicación. Únicamente 4 medios y encima 2 de ellos medios separatistas, tal y como están viendo, un micrófono de RACU y otro de TV3. Y desde Ciudadanos, Inés Arrimadas ha anunciado que su grupo ha presentado una reconsideración en el Parlamento para que su presidente Torrent entienda que no puede y que debe dejar de ser el emisor de Carles Puigdemont. Hoy, como principal partido del Parlamento de Cataluña, presentamos la reconsideración para que el Parlamento no sea el gabinete de abogados del señor Puigdemont y de los suyos. El señor Torrent tiene que entender que no es el emisario de Puigdemont, ni el defensor de los partidos independentistas, que tiene que ser el presidente de todos. Y ya está bien de utilizar el Parlamento de Cataluña, sus recursos y sus servicios jurídicos y su tiempo para defender a los señores que se han saltado las leyes. El señor Torrent tiene que entender cuál es su papel, y su papel es ser presidente del Parlamento de Cataluña, presidente de todos. Reunión separatista en Berlín para estudiar cómo desencallar el proceso de investidura en la región catalana. Carles Puigdemont se ha encontrado con diferentes miembros de las filas de Junts per Cat en el Sana Berlin Hotel en torno a las 9 de la mañana. Tras los 2 intentos fallidos de hacer presidenta a Jordi Sánchez, toca ahora estudiar cuáles son los posibles escenarios y las vías que se abren para poder evitar unas elecciones catalanas. Un plazo que expira el 22 de mayo y que los independentistas desean evitar, pero tampoco ven con demasiada urgencia proponer a otro candidato. La audiencia territorial de Holstein está a la espera del próximo paso de la Fiscalía. Esta tarde, la juez y portavoz de este tribunal ha asegurado que el delito de rebelión no queda en absoluto descartado. En la orden de extradición podría incluirse también, además del de malversación de caudales públicos, este delito de rebelión. El PNV espera que los separatistas propongan a un aspirante a la presidencia de la Generalitat libre de cargas judiciales. Andoni Ortúzar ha pedido al gobierno de Rajoy allanar el camino para poder formar un gobierno legítimo. Y por su parte, desde Podemos, Irene Montero ha salido en defensa de Carles Puigdemont. Asegura la portavoz del partido que su situación no se va a resolver en los tribunales, sino haciendo política. Percibimos en los partidos catalanes la necesidad de tener cuanto antes un gobierno, y creo que es bueno, porque la Generalitat tiene que estar en manos catalanas legítimamente, democráticamente elegidas. ¿Hasta usted cree que los partidos independentistas van a presentar un candidato a la presidencia de la Generalitat que esté libre de carga judicial en este momento? Yo creo que sí, yo creo que lo van a hacer antes del día 22 de mayo, que es el momento en el que expirarán expira el plazo para la convocatoria de unas nuevas elecciones, si eso no sucede. ¿Saben lo que pensamos? Que este conflicto no se va a resolver en los tribunales, se va a resolver haciendo política, y por tanto nosotras, que además nos dedicamos a hacer política, aunque sea temporalmente, pues estamos en esa propuesta, en que haya soluciones políticas a los problemas políticos. Creemos que esto no lo van a resolver los tribunales con una u otra declaración, sentencia o cualquier otro tipo de resolución, sino que lo vamos a resolver los políticos haciendo política. Hasta ahora el gobierno de M. Rajoy se ha negado. Si me pregunta mi opinión, creo que mientras M. Rajoy esté al frente del gobierno no va a haber solución dialogada. Tiempo ahora de analizar las opciones de los separatistas catalanes, porque recordemos que la fecha para unos nuevos comicios expira el 22 de mayo. Para ello saludamos ya al director adjunto de La Vanguardia, Enric Juliana. Señor Juliana, muy buenas noches. Muy buenas noches. Queda solo un mes para que se disuelva el Parlamento y tengan que convocarse nuevas elecciones en Cataluña. Ahora mismo, ¿qué es lo más probable? ¿Se van a repetir las elecciones? Es una posibilidad, no la podemos dar por segura, pero esa posibilidad existe en la medida que puede haber incentivos. Las repeticiones electorales no se producen si alguna de las partes en liza no tiene un incentivo, no contempla esa repetición electoral como algo que le puede beneficiar. ¿A quién podría beneficiar en estos momentos? Posiblemente, y subrayo el condicional, a Carles Puigdemont. ¿Cuál es el principal factor que impide que el independentismo elija un candidato? ¿Hay más de provocación al Estado o de lucha entre las diferentes fuerzas para defender a sus líderes? Hay dos factores. Uno lo acaba de citar usted. Efectivamente, hay una orientación política que busca no dar
por sentado que la normalidad, entre comillas, se ha instalado en Cataluña, es decir, que existe un conflicto político y que ese conflicto no está resuelto y por lo tanto necesita solución. El primer punto. Segundo punto, efectivamente hay una pugna entre los diferentes componentes de la mayoría parlamentaria soberanista para el ejercicio de un papel dirigente, de ser quien es el que lleva la pauta. Esto en política siempre ocurre. Y ese segundo punto lo hemos de tener muy presente. Mientras tanto, en Alemania, Puigdemont no tira la toalla. Es él entonces el principal escollo para que un candidato independentista sea finalmente investido. Miren, Carles Puigdemont, en estos últimos meses, desde principios de noviembre, pues ha vivido una auténtica peripecia que seguramente le ha colocado en una situación política y personal difícil. Ha vivido momentos muy agobiados y momentos quizá no tan agobiados. Su situación en términos objetivos es una situación muy complicada porque en cualquier momento podría ser extraditado a España y en fin, dictándose prisión contra él, ¿no? Por lo tanto, Puigdemont, ¿qué es lo que le mueve a Puigdemont? Dos cosas. Una, un proyecto político, una idea política, esto es evidente. La voluntad de seguir siendo el dirigente político catalán y evitar la prisión. En apenas unos meses hemos vivido un referéndum, una declaración unilateral de independencia, la aplicación del 155 y las elecciones del pasado diciembre. Si los nacionalistas no logran ponerse a un acuerdo, ¿qué desgaste habría? Señor Juliana, no sé si me escucha. Las luchas internas siempre desgastan en cualquier circunstancia y en cualquier realidad social, y Cataluña no tiene por qué ser una excepción. Lo que ocurre es que en ocasiones, y este es el caso, hay otros elementos de polarización, de tensión, superiores. El electorado soberanista está compuesto en su momento de máxima expansión por algo más de 2 millones de personas, el 47% del electorado. Esta es la fotografía de diciembre del año pasado, que es una fotografía muy real, votó más del 81%. En el momento en que la tensión entre el soberanismo y el gobierno de España y el Estado español se incrementa, la tendencia a la movilización aumenta, y yo creo que esto es lo que nos ayuda a explicar la actual situación también. Y por último, señor Juliana, en caso de que se repitiesen los comicios, ¿qué formación sería la más beneficiada? ¿Sería la formación de Inés Arrimadas y el constitucionalismo la principal víctima? No tengo una bola de cristal, la verdad, para poder adivinar qué ocurriría en el supuesto de repetición de elecciones. Me da la impresión que habría menos participación y que eso podría repercutir a la baja en el resultado de los partidos contrarios al independentismo. Esa es mi impresión. Puede estar equivocada, ¿no? Las elecciones hoy en día son siempre grandes enigmas, y cuidado porque el que adelanta elecciones a veces tiene sorpresas. ¿Podría beneficiar al independentismo? Sí. ¿Podría beneficiar a la candidatura que encabezase Puigdemont en detrimento de Esquerra Republicana, por ejemplo? Sí, y ese me parece que es el principal incentivo que puede impulsar a Puigdemont a forzar la repetición electoral, a arrollar a Esquerra Republicana. Pero también podría beneficiar a la CUP, que es el componente más radical del campo independentista. Y ahí está el inconveniente, a mi modo de ver. No sé si Puigdemont y el círculo de gente que le rodea en estos momentos desean otro parlamento en el que la CUP tenga más peso. Tengo dudas sobre ello. Señor Juliana, gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Y presten muchísima atención a lo que les vamos a mostrar después de que el Partido Popular no se atreviese a poner coto a los ataques del independentismo en la televisión que pagan todos los catalanes. Hoy hemos visto un nuevo episodio de intolerancia hacia los partidos constitucionalistas. Jordi Cuminal, alto cargo del PDeCAT y que fuera director general de comunicación de la Generalitat, ataca ahora a Ciudadanos. Dice que la formación naranja se fundó únicamente para destruir todo lo que representa TV3 y a todo aquel que piensa diferente. Vean. Jo tinc escrit que Ciutadans es va fundar per destrossar tot allò que TV3 representa. És a dir, jo crec que els Ciutadans és el partit de l'odi.
sempre intentar destruir l'altre que pensa diferent. I en aquest cas, una televisió que té com a resposta ciutadana 1 milió d'espectadors un diumenge a la nit, demanen que es tanqui. Y un último apunte en página catalana porque continuamos conociendo la defensa de la unidad de España de diferentes personalidades. A numerosos escritores, filósofos o actores se suma ahora el cantante Loquillo. Con motivo de sus 40 años de carrera, el cantante ha rememorado su infancia en la ciudad que le vio nacer como artista en el diario El País. Soy barcelonés y conocí esta ciudad cuando era libertaria. Ahora Barcelona es un horror. Veo los lazos amarillos y pienso en qué diría mi padre, que era republicano. Esos sí eran presos políticos y sufrían represión. Muchos incluso pagaron con su vida. Tercera jornada de la vista oral en la Audiencia Nacional contra los 8 agresores de 2 guardias civiles y a sus parejas en Alsasuas la madrugada del 15 de octubre de 2016. Los 2 agentes de la Policía Foral de Navarra que acudieron a la llamada de los agentes agredidos temieron por su integridad física y confirman que los 2 miembros de la Benemérita, además de sus parejas, habían sido atacados. Sin embargo, hay versiones enfrentadas y es que el dueño del bar de Alsasua y una camarera de ese local han testificado que no vieron la agresión a los 2 guardias civiles y sus parejas ni dentro ni fuera del establecimiento y que cuando llegaron fuera del bar se encontraron ya con el teniente tendido en el suelo. Marta García Villanova, muy buenas noches. Cuéntanos cuáles son esas diferentes declaraciones. Buenas noches, Salva. Pues sí, hoy se ha celebrado el tercer día de juicio y han hablado los policías forales que socorrieron a los guardias civiles y a sus novias agredidos en un bar de Alsasua. Los policías forales fueron los primeros en llegar y vieron claro que aquello no era una pelea al uso. Su testimonio, de hecho, coincide con lo que dijeron ayer los agentes linchados. Vi que algo gordo había pasado. Lo que sí vi claramente fue al sargento, que estaba con una camisa blanca y estaba llena de suelas de zapato. Lo primero que hicimos fue socorrer al teniente. Está semiconsciente. Yo vi claramente que es que fue una paliza y ya está. A nosotros nadie nos pidió ayuda porque habían sido agredidos, solo el sargento y el teniente. Cada vez que nos toca actuar allí, acabamos teniendo que salir rápido porque enseguida empiezan los gritos, empiezan los insultos. Y a un chico, yo no sé si me iba a golpear o no, pero el puño cerrado lo tenía. Llega un momento en el que pierdo el equilibrio, que estoy recibiendo golpes continuamente en la cabeza, en la espalda y en las piernas, puñetazos y patadas. Y en un momento dado pierdo mi estabilidad, ya no puedo apoyarme y caigo. Yo la verdad que temí por mi vida porque estábamos en inferioridad. Sin embargo, para la trabajadora del bar, la noche transcurrió sin ningún incidente y nada le llamó la atención. Tanto el dueño del bar como ella insisten en que dentro no vieron nada raro. Incluso dudan acerca de cómo se pudo fracturar el tobillo uno de los guardias civiles. Además, el propietario del establecimiento también ha declarado que se enteró de lo ocurrido al volver a casa cuando se encontró con el teniente tirado en el pasillo de la entrada. No noté en ningún momento ningún ambiente hostil, ni me pareció que se fuese a preparar nada. Iba una noche tranquila. Yo la primera noticia que tengo de los hechos, ya se habían llevado al teniente en ambulancia, ya estaba una patrulla de los forales en la puerta del bar. Yo no me enteré absolutísimamente de nada. Me encuentro al teniente tumbado mirando con la cabeza hacia la puerta. Intento acostar al teniente para ponerlo de pie, para ver que él me dice que no, que le duele mucho la pierna, me dice nada, el tobillo, la pierna, que veo que puede haber una bronca y tal, el primero que soy salgo yo a decir algo, ¿entiendes? Yo llevo 22 años, he visto muchas broncas en el bar y no he visto a nadie romperle el tobillo. ¿No será que se ha roto el tobillo en el escalón? Y esto fue lo que dijeron camarera y dueño del bar, unas declaraciones cuanto menos equidistantes, Salva. Gracias, Marta, ha quedado clarísimo. Y Willy Toledo da plantón a la justicia. El juzgado de instrucción número 11 de Madrid le había citado a declarar este miércoles por insultar a Dios y a la Virgen María en unos comentarios escritos en Facebook. El actor ya había anunciado que no tenía ninguna intención de acudir porque lo considera una farsa. Incluso amenazaba que si querían verle sentado en el banquillo tendrían que detenerle. El actor ha cumplido su promesa y tal y como avisó, no ha acudido a declarar ante el juez. Argumenta su ausencia con que no ha cometido ningún tipo de delito. Bueno, básicamente estoy ejerciendo mi derecho a la desobediencia, a leyes, normas o artículos del Código Penal que considero injustos. Y a mí me parece absolutamente delirante que en el año 2018 en este país exista un delito de ofensas a los sentimientos religiosos. Creo que tenemos que empezar a plantarle cara al régimen franquista, borbónico español de una vez por todas.
Como decimos, Willy Toledo ha sido citado como investigado por unos mensajes publicados en su perfil de Facebook en los que criticaba la apertura de juicio oral contra 3 mujeres por una procesión de una gran vagina en Sevilla. Estas palabras las están viendo en sus pantallas, pero es un contenido que no vamos ni siquiera a reproducir. Lo publicaba el pasado 5 de julio y llamaba energúmena a la titular del Juzgado de Instrucción 10 de Sevilla por abrir juicio oral contra estas 3 mujeres acusadas de un presunto delito contra los sentimientos religiosos por llevar a cabo una procesión. Y hablamos de todo ello con Polonia Castellanos, la presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos, responsable de la acusación contra Willy Toledo. Señora Castellanos, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué es lo que reclama su asociación como sanción ante la decisión de Willy Toledo de no acudir a una citación judicial sin causa justificada? Pues nosotros reclamamos simplemente que cumpla la ley y puesto que no quiere cumplir la ley, pues que se le impongan multas coercitivas, multas económicas, porque los demás sí que tenemos más cosas que hacer. Este señor no sabemos a qué se dedica ni a qué dedica su tiempo libre, pero los demás estamos muy ocupados y no estamos dispuestos a que este señor incumpla la ley porque le dé la gana sin ninguna consecuencia. Entonces pedimos que se le pongan multas económicas por vulnerar la justicia y por no cumplir la ley, nada más. A su juicio, señora Castellanos, ¿debería ser la ley española más dura para evitar este tipo de situaciones? Pues por supuesto que sí. De hecho, simplemente con que se cumpliese la ley sería suficiente. Y este señor, pues la verdad es que tiene un lío mental, pero nosotros lo que pedimos es respeto y pedimos que se cumpla la ley, y lo que le implicamos, en lo que le imputamos, es un delito contra los sentimientos religiosos o un delito de odio, que se ha condenado en otras ocasiones y que es verdad que a otros colectivos, no a los católicos. Nosotros pedimos el mismo trato que otros colectivos donde sí se ha condenado cuando se les ha insultado y se les ha dejado. Sobre eso le iba a preguntar, ¿por qué cree que existen continuos ataques de la izquierda a la religión católica y sin embargo no vemos este tipo de mofas y calumnias hacia otras religiones como por ejemplo el Islam? Porque son gratuitos, es decir, a día de hoy. Parece que tenemos un problema con la conexión, intentaremos recuperarla en breves momentos. Pero esta polémica de Willy Toledo no ha sido la única en la que se ha visto inmerso. Fátima García Manzano, muy buenas noches. ¿Cuáles son esas otras barbaridades que ha dicho el actor? Buenas noches otra vez, Alba. Pues parece que Willy Toledo ya no es conocido por sus películas o por sus apariciones en televisión. Y no es para menos, porque sus insultos a Dios y a la Virgen no han sido los únicos motivos por los que se ha situado en el centro de la polémica. Veamos solo algunas de sus polémicas más sonadas, porque al actor parece que no le gusta demasiado celebrar el 12 de octubre, y así lo demostró, cómo no, en su perfil de Facebook. Y perdón por lo que voy a leer, pero a continuación, pero es que es una cita textual. Me cago en el 12 de octubre, en la fiesta nacional, en la monarquía, en sus monarcas, en el descubrimiento, en los conquistadores, etc., etc. Rescatamos también la valoración que hizo el actor sobre lo ocurrido en Alsasua justo ahora que se está celebrando el juicio de la Audiencia Nacional. ¿Cómo calificó a los guardias civiles agredidos? Pues de borrachos. Hasta el gestor de las redes sociales de la Benemérita tuvo que contestarle tirando, cómo no, de ironía. Al menos usted no les condena por golpear con la cara en los nudillos, pies y rodillas de unos pacíficos ciudadanos, en referencias a los presuntos agresores. Y sí, también tuvo que sembrar polémica con respecto a lo ocurrido en los Sanfermines y con la manada. Atención a lo que dijo: si los hijos sanos del patriarcado que forman la manada fueran negros, árabes, chinos, latinoamericanos, comunistas o simplemente extranjeros pobres, toda la otra manada, la de orcos que los apoya, justifica y jalea, estaría pidiendo la pena de muerte para ellos. ¿Cuál es la opinión de Toledo sobre la monarquía? Pues aquí la tienen. ¿Sería absolutamente legítimo por parte del pueblo del Estado español, todos aquellos que de momento vivimos bajo el yugo de la monarquía española, asaltar el Palacio de la Zarzuela? Y vamos a despedirnos con este último total, porque aunque ha dicho que había que asaltar la Zarzuela o de que la culpa del atentado yihadista de Bruselas era del trío de las Azores, presten atención a lo que dijo en un acto en el País Vasco, que al sur de Euskal Herria envidiábamos su lucha y mucho más. Y simplemente sois ejemplo para todos los que luchamos por el socialismo al sur de Euskal Herria, de organización, de lucha, de solidaridad, de valentía. Así que no a las cárceles del Estado asesino, no más torturas, no más presos.
Muchísimas gracias, Fátima, y recuperamos esa conexión con la señora Castellanos. Señora Castellanos, muy buenas noches, no sé si me escucha. Seguimos con problemas y cambiamos de asunto porque tras haber visto este último viernes y este lunes en el banquillo a los expresidentes socialistas Manuel Chávez y José Antonio Griñán, Albert Rivera ha expresado su convicción de que ninguno de los dos está diciendo la verdad, que ambos están aprovechando de su derecho a mentir. ¿Qué se está demostrando? Que es incompatible estar en el escaño con estar en el banquillo. Es que cuando vas al banquillo tienes derecho a mentir según la ley. Y yo creo que es lo que están haciendo, utilizar el derecho a mentir en defensa propia. Yo no creo que estén diciendo la verdad. Lo que creo que demuestra todo esto es que hicimos bien exigiendo que se marcharan en ese momento, porque ahora todo lo que estamos viendo se irían del banquillo al escaño y del escaño a la tribuna o al gobierno. En política, cuando uno se ve inmerso en algo tan grave como un escándalo como el de los ERE, uno tiene que defenderse en los juzgados, pero no en la tribuna. Lo que sí que quiero constatar es que hicimos bien, y por cierto fue Ciudadanos el que exigió eso. Lo digo porque el PSOE les defendía y el PP nunca dijo ni una cosa ni la contraria, porque ellos a los imputados por corrupción les dejaban en el escaño. Entonces yo creo que hay una era nueva en la que la gente no tolera que un señor esté defendiéndose de un escándalo como los ERE y a la vez gobernando. Y ahora sí, recuperamos esa conexión con la señora Castellanos. No sé si me escucha. Sí, estupendamente. Le preguntaba por la doble vara de medir de la izquierda. Critican y atacan continuamente a la religión católica, pero sin embargo no lo vemos con otras religiones. Por supuesto, no se atreven con otras religiones seguramente. Y es que lo que es una doble vara de medir realmente es como vemos que la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo condenan ataques o insultos contra otros colectivos, como los homosexuales o contra las mujeres, y aluden que no, la libertad de expresión no puede dar amparo a todo, que la libertad de expresión no puede amparar el insulto, por supuesto, pero ¿qué pasa? Que cuando no son ni los homosexuales ni otros colectivos, sino que somos los católicos, resulta que la libertad de expresión sí que ampara todo. Entonces nosotros lo que pedimos es que se nos aplique la ley por igual, que los cristianos y los católicos no somos ciudadanos de segunda y que merecemos el mismo respeto que cualquier otro colectivo a los que el Supremo sí que defiende realmente. Pues Polonia Castellanos, de la Asociación Abogados Cristianos, muchísimas gracias por estar en este informativo y buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Y volvemos a la polémica de los ERE. Aquí podemos ver, van a ver ahora en sus pantallas, el documento original relativo a una transferencia de créditos del Servicio Andaluz de Empleo. Este documento formaba parte de una modificación presupuestaria de la Junta de Andalucía investigada como parte de los posibles fondos destinados a las jubilaciones fraudulentas. Como ven en sus pantallas, en el archivo original al que ha tenido acceso OK Diario no existía ningún sello ni firma que lo refrendase. Este es, atención, el escrito que consta desde el principio entre la documentación general de la causa. Sin embargo, como van a ver ahora en esta otra imagen, este documento entregado por la defensa de Griñán, en el que misteriosamente aparecen dos firmas, la del director general de presupuestos y la del jefe del Servicio de Presupuestos y Actividades Sociales, autorizando el movimiento. Como podemos observar, estas firmas nuevas que no aparecían originalmente son ilegibles y además una de ellas lleva la reseña P.A. A su izquierda la pueden ver, es decir, por autorización, indicando que quien firma no es el jefe real de presupuestos. Y por si fuera poco, este documento que el Partido Popular Andaluz acusa a Griñán de haber fabricado para exculparse tiene una fecha distinta a la del original. Y analizamos la entrega de documentos realizada por Griñán con el director adjunto de OK Diario, Carlos Cuesta. Señor Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué intenta Griñán con este cambio en el documento clave de su defensa en el juicio por los ERE falsos? Bueno, lo que intenta yo creo que es clarísimo, ¿no? Que es crearse una especie de explicación de que tenía un respaldo, al dar el visto bueno a esta partida presupuestaria, tenía un respaldo por parte de la gente que estaba encargada del control presupuestario, cosa que evidentemente si miramos el documento original no aparecía. Además no aparece por muchos motivos y no puede aparecer ese respaldo. En primer lugar porque el informe de la intervención fue remitido por Burofax 2 días después, por tanto es muy complicado que llegando 2 días después aparezca en un documento inicial. ¿Cuál es el problema que tiene en este caso Griñán? Que ese documento lo que está demostrando es que se realizaban partidas presupuestarias sin control, ni de la gente que tenía que controlar presupuestariamente el gasto y el no gasto dentro de la Junta de Andalucía, y 2, sin el informe de la intervención. Es decir, le deja literalmente desnudo en su defensa. ¿Qué es lo que han hecho? Pues tiene toda la pinta, veremos si se confirma judicialmente, pero tiene toda la pinta de que encarga una adulteración de ese documento y directamente incorpora 2 firmas que aparecían inicialmente, aparecía un folio en blanco y ahora aparece con 2 firmas que acaban de nacer casualmente y son los responsables
del control presupuestario dentro de ese departamento. Para más coña, resulta que incorpora además una cuarta hoja donde aparece la firma y el sello, aparece una especie de inscripción electrónica que reflejaría que solo habría visto la intervención. Eso no aparecía inicialmente, pero es que además es la cuarta hoja. Claro, y la pregunta obvia es, ¿dónde están las hojas 1, 2 y 3? Bueno, pues posiblemente las hojas 1, 2 y 3 lo que demuestran es que eso está cogido de otro informe de la intervención y que no tiene nada que ver, pero que se ha pegado ahí la inscripción electrónica. Es decir, una chapuza de muchísimo cuidado. Veremos si la justicia acaba confirmando eso, pero desde luego hay un hecho que es imposible de poner en duda. El mismo documento inicialmente aportado a la causa en la fase de instrucción es radicalmente distinto, sin firmas, sin documento de la intervención, sin la inscripción electrónica, etcétera, que el documento que se acaba de leer y que se acaba de aportar y practicar en el juicio oral por parte de la defensa de Griñán. Carlos, ¿qué te han parecido las últimas comparecencias de Griñán y Chaves ante la justicia en las que aseguran que no sabían nada sobre cómo se adjudicaban los ERE? Bueno, yo diría que lo que me han parecido es lógicas, porque precisamente el mecanismo que ellos utilizaron para despistar es que ellos no tuviesen que ver qué es lo que ocurría con las partidas. O sea, el esquema de los ERE, para entenderlo, hay que hacerse una idea de que lo que se diseñó era un sistema de triangulación. Es decir, en vez de pagar las partidas directamente desde los presupuestos a las empresas, se ideó, y nunca mejor dicho, porque una de las agencias que se utilizaba era IDEA, se utilizó un mecanismo en el cual se destinaba el dinero a una empresa o una sociedad intermedia y esa empresa intermedia era la que realizaba la aplicación. Resultado, los controles parlamentarios ya no se podían efectuar. Ese es el mecanismo. Entonces, escucharles ahora a Chaves y Griñán decir, yo no veía nada, hombre, ya hubiese sido la bomba que hubiese visto después de empeñarse tanto en crear un muro. Y por último, ¿por qué crees que este caso no está teniendo la repercusión mediática que sí tienen, sin embargo, otros? Y eso que se trata del mayor caso de corrupción de la historia de España. Bueno, esta sí que la respuesta es muy fácil, porque es del PSOE. Vamos a ver, el día que el Partido Popular haga una especie de vista atrás, rememore y vea lo que ha permitido / hecho con los medios de comunicación, espero que, no sé, que saque alguna lección, que se dé cuenta de la barbaridad que se ha cometido en el panorama mediático. En estos momentos hay una especie de filtro con una orientación especialmente televisiva totalmente de izquierdas, donde los casos de un lado son magnificados, pero magnificados que son capaces de mantenerte 30, 35, 40 días consecutivos con la misma historia, y sin embargo casos de 800, 900 millones de euros desaparecen casualmente como si fuesen el peor de los programas. ¿No le interesa a la gente? Me extraña mucho. Yo más bien pienso en otra cosa. Es un filtro, hay determinadas cosas ideológicas o de partido que se ensalzan, hay determinadas cosas ideológicas o de partido de otros que se ocultan. Punto. Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo. Y nosotros nos despedimos, nos vamos ya, pero les dejamos como siempre con el tiempo, tiempos modernos. Gracias por nada y a las 10 el gato. Hasta mañana. Durante este jueves el tiempo continúa tranquilo y seguiremos pasando calor. En general va a predominar el sol y la estabilidad, a excepción de puntos de Galicia, donde no descartamos que por la tarde estas nubes nos puedan dejar algún chubasco de tipo tormentoso. Además, crecerán nubes de evolución en áreas del este peninsular y en el resto nos mantenemos sin muchos cambios, sobre todo en la península y en Baleares, porque en las Islas Canarias sí que la situación comienza a complicarse y esperamos algunos chubascos, sobre todo en las islas más occidentales y al norte de las de mayor relieve. Seguiremos además con rachas de viento fuerte de levante en áreas del estrecho. Esperamos que se alcancen hasta 70 km por hora. Por ello tenemos además los avisos por fenómenos costeros en la costa de Almería o de Granada. Y en cuanto a las temperaturas, no experimentamos muchos cambios, a excepción de esos puntos donde vamos a tener mayor nubosidad. Bajarán en áreas del este, donde nos vamos a mantener, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana en torno a los 20-21 grados. En puntos del centro estaremos en los 22, en el sur seguimos por encima de esos 25 grados y atención también a puntos del País Vasco, donde pasaremos bastante calor porque esperamos que el termómetro vuelva a rozar los 30 grados. Las mínimas también suben, así que nos espera un jueves bastante tranquilo y caluroso.